eres? Pero tú no te presentas tampoco. Listo. Buenas tardes, somos estudiantes de la Escuela Superior de Administración Pública de sexto semestre. Una de las integrantes es Luisa Munevar y quien les está hablando, Jonathan Rodríguez. El tema central que se va a desarrollar este video es la habilidad del Estado, lo cual tiene 4 pilares a tratar, que entre ellos son... Bueno, vamos a hablar de la corrupción y el clientelismo y cómo estos dan, cómo estos nacen a partir de esta debilidad del Estado o cómo la justifican. El segundo punto es la guerrilla como respuesta a la ausencia del Estado en el territorio. El tercer punto es el surgimiento de grupos paramilitares y en este punto vamos a enfocarnos en 2 temas. El primero es una democracia, entre comillas, que ejercen estos grupos paramilitares y la segunda es, podríamos llamarlo el exterminio de las guerrillas y de cualquier persona que piense distinto a como es hegemónico. Y por último, hilando las conclusiones que tendremos de este tema, vamos a articular estas conclusiones con la paz y con la administración pública. Entonces, para empezar con el tema del clientelismo, vamos a entender el clientelismo como los favores principalmente políticos que se dan entre las entidades y entre las personas. Hay que aclarar que aunque sean políticos, no solamente son favores que se hacen a partir de los personajes públicos, sino que también hay muchísimos privados involucrados y estos privados se ven involucrados más que todo a la hora de adjudicar contratos o a la hora de hacer algún tipo de, de hacer no, sino de ofrecer un servicio público. Nosotros entendemos el clientelismo como un fenómeno meramente político, pues es porque en este ámbito es donde más se presencia y como presenciamos en uno de nuestros textos a tratar, es que este clientelismo violenta la democracia, pues aunque las personas tengan el ideal, todos tengamos el ideal de que la democracia es llevar a cabo una votación en donde uno escoge la persona la cual cree que representa sus intereses, el clientelismo lo que nos está mostrando es que si yo le debo un favor, por ejemplo, a mi compañero, esto va a hacer que, aunque la población no lo escogió a él y me escogió a mí porque encontró en mí lo que yo voy a representar de ellos, yo estoy faltando a ese ideal de la población y estoy confiando en una persona que probablemente ellos no conocen o que no va a cumplir con las expectativas o con la calidad de los servicios que está ofreciendo. Ya para entrar en el punto de lo que es la corrupción, me enfocaré más en informes que tienen de América Latina, en este caso lo que es FEDesarrollo, cómo dan propuestas o muestran las propuestas que tiene Chile y Perú para combatir la corrupción. En este caso lo que es Chile tiene una de sus propuestas es que los políticos rindan cuentas a nivel público y que se demuestre cuáles son sus bienes y qué actividades son las que realiza para la obtención de estos bienes, como también una de las propuestas que tiene Perú en este caso es eliminar el narcotráfico, minería ilegal, tala de árboles y demás actividades ilegales. En este caso, pues Colombia debería tener en cuenta estos 2 países que propone el texto o el informe de FEDesarrollo, debido a que se presenta en gran magnitud esta corrupción en estas actividades ilegales, debido a que ya tiene como una propuesta que se desarrolló y que ha sido de manera efectiva en estos 2 países y con ello pues ayuda a evitar en gran medida esto, debido a que, como podemos observar en diferentes contratos de obras públicas, se generan ciertas corrupción, esto en el punto de que se desvíen los recursos públicos y se tengan intereses propios o particulares, como podemos observar en el caso de Odebrecht y también en el caso de La Guajira con el alimento de los niños, que tenían valores que se pasaban de su valor. Por ejemplo, una pechuga que tenía un valor de 40.000, como todos conocemos, no puede llegar a un valor tan grande. Entonces pues esto lleva a que
como la ciudadanía colombiana y en este caso los niños se vean afectados por este tipo de corrupción y se lleve también a muertes de ellos, porque esto es, la alimentación es algo fundamental para ellos y más en esta población que se ve tan vulnerada en los diferentes espacios de alimentación que tiene pues en estas zonas. Ya como en segundo momento hablaremos de la guerrilla, pues lo que nosotros queríamos dar a conocer es que aunque en un principio las guerrillas no solo nacieron para que la población y la reivindicación de los derechos de la población se notaran ante el Estado, pues lo que sucedía era que el Estado no prestaba atención a la misma y tenían que recurrir a una vía que no fuera la convencional, por decirlo así, para que los notaran. Entonces empiezan a surgir los diferentes movimientos guerrilleros, como las FARC, el ELN, el EPL, inclusive el M-19, que no estaban directamente relacionados al hecho de ejercer control violento sobre la población, sino a manifestarse frente a un Estado que no estaba cumpliendo su principal objetivo, que era garantizar el bienestar de los ciudadanos. Hay que tener en cuenta que la aparición de estos grupos se dio más que todo en territorios donde el Estado no hacía presencia, y era lo que mencionábamos anteriormente. Cuando uno pasa a observar el mapa de aparición de los grupos y de posicionamiento de los grupos guerrilleros, muchas de las poblaciones y de los departamentos donde las FARC empezó a hacer presencia, no solamente las FARC, hablemos de todos los grupos guerrilleros, eran departamentos en los cuales el Estado, podríamos decir que tenía olvidada a la población, la tenía olvidada en materia de cubrimiento de servicios públicos básicos como sería agua potable, electricidad, y donde las dinámicas de violencia empezaban a observarse, y no dinámicas de violencia entendiendo a los actores armados que empezaron a surgir, sino violencia en cuanto a crímenes no organizados, entiéndase robos o extorsiones o crímenes de este tipo que afectaban directamente a la población y que el Estado no estaba conociendo, y que tampoco en su ideal de tener una fuerza pública que lo controlara la estaba ejerciendo. Ya para entrar pues en el caso de las FARC, cómo a través del tiempo se fue cambiando sus ideales, esto generando cierta malestar en la población debido a que estos estaban siendo desplazados, asesinados o ejerciendo un reclutamiento forzado sobre ellos, esto en el carácter de tener el poder sobre las tierras que tenían estas familias, generando pues una problemática. Y esta problemática la evidenció el Estado en un tiempo, llevando a que esta protección que quería llevar el Estado y por querer tener bien a la población en cierta medida, generaba actos en contra de los derechos humanos, y esta protección la podemos ver de manera falsa, en mi opinión, ya llevándolo al caso que son las madres de Soacha. Y en este punto podemos ver cómo familias de común, que hacían actividades normales de todos, no estaban en organizaciones criminales ni nada, para por lo menos llevar a un punto de que sí tenían vínculos o algo, entonces lo único que hacían era reclutarlas, llevarlas con ideas falsas de prometerles trabajo, beneficio para su familia. Entonces estas personas lo único que hacían era aceptar porque veían un beneficio para ellos, entonces pues las llevaban, y lo que en realidad hacían era pues asesinarlas, llevarlas a municipios alejados de donde ellos estaban viviendo y todo eso, y dejar a la incógnita de las familias, teniendo esta problemática también en sus familias, que qué estaba pasando. Entonces ya a través de un tiempo pues se presentó esta problemática con la sociedad. Entonces también podemos observar en esto cierta influencia en determinados medios por parte de estos políticos, influencias monetarias de multinacionales, y que no quieran ver esta problemática, y lo que hacía era que la población civil estuviera de acuerdo con estos actos, debido a que el asesinato de estas personas eran
Pruebas. eran pruebas para el gobierno, que ellos eran de las FARC, eran integrantes de este grupo armado. Entonces la población lo único que hacía era aceptar esto porque pues no tenían conocimiento de lo que en realidad estaba pasando. También se evidencia una problemática, y es cómo las instituciones a través del tiempo, cuando ya se fueron conociendo por otros medios de comunicación, ya sea internet y demás, que no tienen influencia sobre las personas ni sobre los dueños de estos medios, no tienen una asistencia sobre las familias, no se lleva una protección para ellas, debido a que como estas familias, estas madres, estas esposas y demás familiares de ellos querían dar a conocer esta problemática, lo único que hacían estos grupos armados y demás poderes políticos que son financiados como por la guerra y demás, entonces lo único que querían era callarlas de una u otra manera, y no se les brinda una protección por parte del Estado para que pues estos actos de violencia que se fueron dando a través del tiempo sean conocidos por la población y no se vea como derivada, y no se vea como que esto no es problema de ellos, sino que es problema de todos, porque a través del tiempo, como puede ser la ciudadanía común, como a uno le puede pasar, entonces uno tiene que estar siempre en pro de la otra persona. Esto que menciona mi compañero tiene mucha influencia a la hora de entender a las víctimas como un sujeto visible en la población. Al referirnos de sujeto visible, es que esta apatía que mi compañero menciona a la hora de ver la información por parte de los medios de comunicación tradicionales hace que las personas legitimen a un estado violento que lo único que hace es probar muertes en vez de buscar una opción alternativa que no tenga que ver con el derramamiento de sangre de personas que pensaría uno que solo por el hecho de llamarse, o bueno, de tener el título de colombianos, ya generaría como ese sentimiento más allá, que digamos si se evidencia por ejemplo en cosas comunes como lo es el fútbol, que es tan arraigado aquí en el país. Y esta invisibilización de las víctimas hace que los discursos y la academia en cuanto a ellas, aunque se manifiesten y aunque tengan todas las pruebas que quieran tener detrás, no sean creíbles por parte de la población, pues para ellas, si bueno, se murió un guerrillero, pues bueno, se murió el guerrillero y eso va a significar menos violencia. También podemos encontrar que estos de los asesinatos, que pueden darlos como bajas guerrilleras, lo que hace la población es único aceptarla y creer que el gobierno de turno, el que está haciendo estos actos, de darles una protección y mejorar como la movilización de ellos y que todo se dé en paz, hace que toda la población tenga aceptación y lo vean como, en pocas palabras, como un rey que le está salvando la vida, el que está mejorando todas estas zonas y que está brindando nuevamente pues todo el territorio a los colombianos, a la población civil. Esto hace que pues tenga cierta aceptación de la mayoría de la población, debido, como mencioné anteriormente, los medios de comunicación no ayudan a que se sepa la verdad de todas las diferentes problemáticas que presenta pues el Estado colombiano. También pues presentamos lo que es la abstinencia política, pues ya sea a los actores que le está perjudicando, en este caso como estamos tratando las madres de Soacha, ellas pueden que ya no tengan presencia en los votos ni nada de eso, por miedo a que pues qué gobierno es el que viene, qué gobierno es el que ellas tienen, qué gobierno es el que si les va a ayudar o también les va a seguir asesinando sus familias. Entonces por eso se presenta una abstinencia política, porque ellas también promueven que estos gobiernos no están haciendo la manera adecuada para pues darle la protección ciudadana y que se presenten pues estas problemáticas y no se tenga pues la presencia en las urnas de votación y se presenten sus inconformidades, porque lo único que están haciendo es salvarse de ellas, porque como mencioné, el gobierno no está brindando pues ninguna capacidad de protección. Como tercer punto vamos a tocar el tema del paramilitarismo, justificando
esta debilidad del Estado, y vamos a empezar con el hecho de que uno pensaría que el paramilitarismo nació solamente como la respuesta a estas problemáticas que mi compañero mencionó de las guerrillas, de desplazamiento, de reclutamiento forzoso, de asesinatos. Pues en primera medida se podría hacer una similitud de que en ese como aspecto fundamental lo que ellos quisieron hacer fue protegerse a sí mismos y llegar a un lugar donde el Estado no llegó, porque pues se entendía que si el paramilitar ejercía, entonces era porque había un grupo guerrillero que estaba perpetrando actos violentos o, bueno, sí, violentos en todos los sentidos contra la población de ese territorio. Sin embargo, nosotros pudimos evidenciar que el paramilitar no es el típico paramilitar que uno tiene en el imaginario colectivo y que han ido construyendo los medios de comunicación a lo largo del tiempo, que es solamente la persona que viste un uniforme camuflado con un fusil y con una banda que lo identifique como paramilitar y que solamente se encuentra en el campo. Aunque pues tenemos en cuenta que las poblaciones campesinas son las más afectadas por este problema. Sin embargo, como lo mencioné, el paramilitar no solamente es este actor, sino que el paramilitarismo, y muy relacionado al tema de la parapolítica, viene desde arriba. El paramilitar, y tocando los dos ejes que mencionamos al principio de esta conversación, no solamente busca exterminar los tipos diferentes de pensamiento, que en este caso se entendería tipo diferente de pensamiento a la guerrilla, porque la guerrilla tenía en su principio un ideal diferente al de la hegemonía política que se venía presentando, sino también legitimar una democracia en los territorios que no era democracia como tal, sino era una democracia falsa a través del miedo. El paramilitar de alto rango daba la orden al paramilitar que estaba en el campo, y este lo que hacía era comprar votos. Entonces esto era una democracia, llámese comprada, y legitimaba el ascenso de una persona con cierto ideal político que hacía que el ideal hegemónico se mantuviera, y a la vez, a la hora de terminar con personas que tuviesen un pensamiento diferente y que ese pensamiento significase como una nueva alternativa en cuanto a política o en cuanto a elección, se manifestara. En este caso, pues enfocaré más en lo que es la parapolítica y la problemática que llevamos en un comienzo, que es la corrupción y el clientelismo, que esto lleva a la compra de votos, como mencionó mi compañera, y entonces esto lleva a que se genere una problemática como mencioné al inicio del video, en las obras públicas. Lo único que hacen es beneficio propio, beneficio de cierto sector que ya está de una u otra manera se está enriqueciendo de los bienes que son para el ciudadano. Esta compra de votos lo que nos hace referir es que no hay ciertos ejes de control para saber de dónde está proviniendo todas estas irregularidades que tiene, que está haciendo este político en las campañas, qué tantas influencias tiene. Y me parece también pertinente mencionar otra vez lo que es FEDesarrollo, una propuesta que tienen ellos, que es saber de dónde, cuál es el financiamiento que tienen ellos en sus campañas, que tengan un límite de ciertas entidades, porque lo único que hacen es financiar y financiar sabiendo que, porque cuando ya ganen van a tener un beneficio muy grande a la hora de encontrarse con que este candidato fue electo y tienen sus beneficios. También podemos encontrar lo que es el narcotráfico en ello, porque esto también es una parte de financiamiento, pero muy grande en todas las obras públicas que nos encontramos. Ya para continuar, lo que es el clientelismo, en este caso también de la parapolítica, se ve muy influenciada debido a que, como mencioné anteriormente, usted me hizo un favor de comprarme votos, darme la plata para los votos, entonces pues lo que lleva es a darle sus obras públicas sí o sí, porque pues tienen cierto compromiso con el otro. También pues
Creo que hasta ahí me parece pertinente hablar. Bueno, ya como para finalizar la discusión, primero yo quería mencionar un eje, o no un eje, sino un actor transversal a toda esta discusión, y más que mencionarlo como actor, es mencionar el hecho de que fue, digamos, la persona con la que todas estas problemáticas estallaron. En relación a el hecho de que, bueno, como todos sabemos, el expresidente Álvaro Uribe no solamente fue parte de la creación de las Convivir, que luego se transformarían en los paramilitares, sino que bajo su gobierno se manifestaron muchísimos actos de corrupción, así como de clientelismo, y que aunque él quiso como demostrarle a la población que las FARC eran los malos y que a ese enemigo malo hay que atacarlo, y por medio de la guerra es que podemos lograr una paz, por decirlo así. Todo fue como algo fríamente calculado, pues es como si una cosa llevara a la otra y llevara a la otra y llevara a la otra. Porque él tenía bajo su concepción lo que era, bueno, el paramilitarismo. Entonces por el paramilitarismo, como lo mencionó mi compañero, llegamos a la corrupción, con la corrupción llegamos al clientelismo, con el clientelismo, la corrupción y el paramilitarismo hacemos que la población no se manifieste, no se haga presente, no responda, sino que se vea como apaciguada. No, y aunque no está teniendo como una calidad de vida, ni está recibiendo los servicios que necesita, ni está, ni siquiera está como económica, social, culturalmente bien, no pueda manifestarse porque sabe que existe un actor armado que en cualquier momento le puede acabar con su vida. Eso por un lado, para tenerlo como eje transversal. Ahora bien, habíamos mencionado que nuestro cuarto y último punto para las conclusiones iba a ser el acuerdo de paz, y no el acuerdo de paz en relación a los puntos que se trataron para cubrir todos los ejes que la violencia y el conflicto armado había creado en el país, sino que en mi opinión personal, el acuerdo de paz significa para la población colombiana un respiro bastante grande a la hora de creer que hay una alternativa, que no tiene que ser la guerra para poder conseguir algo, porque pues la guerra solo implica sangre y mucha más propagación de violencia. El acuerdo de paz me parece a mí una herramienta fundamental que se puede utilizar tanto en las calles como nosotros desde la administración pública. Pues lo que ese acuerdo de paz, lo que nosotros como administradores públicos podemos articular con ese acuerdo de paz es una atención a la ciudadanía, y a futuro, cuando ya estemos ejerciendo, es el hecho de que nosotros acatemos y ejecutemos ese acuerdo de paz a cabalidad, porque al incluir tantos puntos y al ser tan vasto en tener en cuenta toda la población y en tener en cuenta a las víctimas, a los victimarios, tener en cuenta no solo lo que significa violencia en sentido armado, sino también violencia en sentido psicológico, en el lugar donde la gente va a producir su alimento, en el lugar donde vive. Es más que todo ser como esa conexión entre la población que está esperando resultados, como en el acuerdo como tal, que ya tiene como las opciones para que nosotros ejecutemos esos resultados y se pueda ver un cambio que haga que Colombia sea de a poquito diferente, que empiece, o sea, si empiece con un mínimo cambio de atención, o un mínimo cambio de que se logró erradicar un cultivo ilícito, que por ejemplo las FARC se desmovilizaron, eso significa que en los territorios donde hacían presencia haya menos violencia, haga que las personas empiecen a confiar más, empiecen a creer más, se empiecen a involucrar más, y al final de cuentas empiecen a actuar más en pro de una Colombia distinta. Ya en este caso, pues
creo que este acuerdo de paz tiene una principal problemática en mi opinión y es cómo se lleva en contra por cierta población. Lo podemos observar en el pasado, en el pasado, cómo el plebiscito ganó el no, cuando sabemos que en este punto pues todos vamos a salir beneficiados, porque por más que no se le vea a usted directamente afectado la problemática de asesinatos, desplazamientos, cuando usted se dirige a una población o un municipio que realmente estaba pasando esta problemática y usted llegue a este municipio, usted pues va a encontrarse con que lo van a asesinar, le van a dar de una u otra manera pues miedo transitar por estas zonas. Lo que hace es que todos nos veamos y nos encontremos beneficiados por este acuerdo de paz de una u otra manera, ya sea directa o indirectamente. También como administrador público, principalmente creo que uno de los puntos a tratar es el narcotráfico, debido a que esto es uno de los mayores financiamientos de los grupos armados ilegales. Este es el único medio o no es el único, pero sí es el mayor medio que tienen ellos de financiamiento para sus actos de crimen y demás, para que estos se financien sus armas, su alimentación, todo lo que ellos requieren para su funcionamiento. Entonces lo que uno como administrador público también puede ayudar a crear una política pública para erradicar esta problemática, y que como en el acuerdo de paz en el punto de drogas ilícitas se abarque y se cumpla con el proceso, y no se las familias que están erradicando esto manualmente se les dé su beneficio que se les está prometiendo en el acuerdo de paz, y no se vean como que se les está mintiendo y solo está beneficiándose las FARC y demás. Entonces por eso es necesario que uno como administrador público haga cumplir pues los diferentes puntos, y no se estén como que solo se puso en el papel, solo se está beneficiando a unos y la población que pues se vea excluida de este punto. También un punto a favor que tiene el acuerdo de paz son las zonas veredales, que esta población, que estos guerrilleros o exguerrilleros hagan sus actividades, lo que ellos quieren, que no se vean obligados a estar con un armamento, dispararle a población civil que de una u otra manera puede ser un familiar suyo. Entonces pues lo que hacen es que estos se reintegren a la vida civil de una manera adecuada y se les brinde un apoyo para que pues tengan una aceptación de estas actividades. También se tiene en cuenta que ya por no querer un ideal, entonces si usted se quiso desplazar por sí solo, ya las FARC no lo va a matar, ya usted sabe que tiene un proceso que lo va como a proteger, le va a brindar protección de una u otra manera para que usted se desarrolle y pueda integrarse de una manera pues adecuada y no tenga que estar corriendo porque ya está teniendo un peligro, sino que pues el Estado pues no tenga como excepción en esto, no huya de esta problemática, que también que hay personas que se quieren desmovilizar, quieren estar con sus familias y demás. También es un punto importante ver cómo uno como administrador público generar esos diálogos, y que, como mencioné, principalmente el conflicto que se está dando entre el sí y el no, se tenga en cuenta los dos pensamientos, esos dos pensamientos que se tienen, y no se generen unas problemáticas y controversias, y que no sea el caso, que no queremos que pase, se generen grupos armados que por no a la paz y demás. Entonces es tener en cuenta la conexión que puede tener el administrador público entre estas dos opiniones y el Estado y los promotores de todos estos dos del sí y el no, y tenerlos muy en cuenta para pues que este se desarrolle de una manera efectiva y todos se vean integrados, todos se vean beneficiados y todos estén de acuerdo, y no se empiece a decir que el país va a ser entregado para las FARC y que estos van a tener el dominio y todos ellos van a hacer lo que quieran con el país y con la población civil.